Hola doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Bien. Germán? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Germán, ¿qué tal? Gusto de siempre. ¿Qué tema tiene, doctor? Bueno, un tema de candente actualidad Sí. que un poco replica, digamos, el estado general de nuestras instituciones y de pronto es un poco también el reflejo de cómo se está manejando la cosa pública. Me refiero al juicio de Milagro Sala, digamos. El juicio de Milagro Sala que se está llevando a cabo, digamos, en San Salvador de Jujuy, en medio de una serie de avatares que se pueden considerar prácticamente anecdóticos a esta altura, porque acá la cuestión liminar, digamos, la cuestión central es que a Milagro Sala primero se la privó de libertad, por si acaso, y después se empezaron a crear toda una serie de causas para justificar ese derrotero. Cuando los organismos internacionales de consumo, o sea, de manera unánime, de manera generalizada, hicieron sentir, ¿no es cierto?, su voz de reclamo, en virtud de que consideran, ¿no es cierto?, que es una verdadera presa política Milagro Sala, se trata de apurar una sentencia que, en definitiva, de una privación ilegítima de la libertad, en un contexto netamente procesal o de prisión preventiva, se pase a una condena que, desde ya, si no está firme o si no queda firme, perfectamente puede significar la inmediata libertad de la imputada en la medida, ¿no es cierto?, que un recurso, en este caso de casación, tendría un efecto suspensivo de cualquier situación en ese sentido. Pero no quiero entrar en tecnicismo, o sea, me quiero quedar más bien en el análisis de la cuestión política, de la cuestión de fondo. Acá, con la aprehensión de Milagro Sala, lo que se buscó seguramente por parte del gobierno de Gerardo Morales es, en cierta medida, garantizar lo que él consideraba un determinado estándar, qué sé yo, no sé si de paz social o cómo denominarla, desde, obviamente, una óptica eminentemente fascista del Estado, ¿no es cierto? Por eso directamente se encarceló a quien en cierta medida podía significar un elemento disonante. Y la verdad que es verdaderamente vergonzoso que diputados, ¿no es cierto?, que tengan una investidura de tales y que supuestamente se han llegado a una banca legislativa, se supone han tenido una trayectoria política, hagan total caso omiso del principio de división de poderes y pretendan someter el tema de la detención de Milagro Sala a un plebiscito para que sea el pueblo de Jujuy el que diga en definitiva si debe estar presa o no, con lo cual queda palmaria, categórica y definitivamente demostrado que la detención que sufre Milagro Sala es eminentemente política. Más aún, si entramos en el terreno estrictamente jurídico, podremos decir que esta misma sala que le está juzgando a Milagro Sala, y no es un juego de palabras, ¿no es cierto?, o sea, esta misma Cámara que le está juzgando, ya en algún momento la sobreselló en virtud de la prescripción de la acción penal por amenaza simple. Esto fue a una corte sobreviniente en su conformación, en el sentido, digo sobreviniente, ¿por qué? Porque quienes eran diputados radicales en la anterior gestión del gobernador Fellner pasaron a ser vocales de la Corte. Esa misma Corte se encargó de revocar este sobreseimiento y de agravar, ¿no es cierto?, en este caso la acusación o la imputación de Milagro Sala. Y de amenaza simple por la cual habría sido sobreseída fue devuelta la causa a la misma sala, doctora, que paradójicamente no se excusó de seguir entendiendo porque ellos ya emitieron una opinión. Doctor, los tecólogos seguimos al tema de Milagro Sala como lo sigue todo el país, pero concretamente nos interesa, ¿por qué debería estar libre? Nada, dígamelo en 30 segundos. Porque la libertad es la regla durante la tramitación del proceso, salvo casos de extrema gravedad que hubiese peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación en la búsqueda de la verdad real. Son las únicas dos hipótesis que en este caso concreto tendrían que hacer toda una serie de alambiques y de construcciones dialécticas para llegar a la conclusión de que efectivamente Milagro Sala, en este tipo de causas, que son causas verdaderamente risibles, este tema de los huevazos, ¿no es cierto?, a Gerardo Morales, no amerita siquiera que se llegue, ¿no es cierto?, a un debate oral. ¿Por qué? Porque hay figuras tales como la probation, como el juicio abreviado, etcétera, que hacen, tratan de evitar la dispendia jurisdiccional. Ya está, doctor, sí, ya lo terminamos. Bueno, su opinión, doctora. Muy valiente la opinión acá del colega, del doctor. Creo que si hablamos de casos emblemáticos y que van a quedar a lo largo de la historia en el término de derechos humanos, es justamente el caso de Milagro Sala.
Pero también Milagro Sala nos plantea dos Argentinas distintas, que en algún punto creíamos o queremos que se deje detrás. Queremos una Argentina que realmente se respete los derechos y el debido proceso legal que corresponde a cada uno que esté más allá de las causales que llevaron a ese proceso. Y es en términos del debido proceso que nosotros requerimos que haya una sentencia que sea a nivel judicial y no a nivel político. Los términos políticos se plantean cuando el que está en ejercicio actual necesita y requiere de que se borre toda una gestión anterior para realmente poder implementar una gestión actual. No creo que ese sea el camino. En cuanto a vía judicial se refiere, me parece que hay que respetar, y ahí sí la teoría de los poderes, y que cada uno haga lo que le compete en el lugar que le corresponde. Doctora. Sin ningún tinte político, es evidente, Germán, de que no se están respetando las normas procesales. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor, no puede estar privada de su libertad. Independientemente de los hechos de los que se le acusan, no puede estar privada de la libertad. Es así, simplemente. Entonces, lo que pasa es que hay una venta publicitaria donde nosotros, los argentinos, los tucumanos, pensamos en base y criticamos destructivamente en base a lo que vemos en la televisión. Y no, estamos imbuidos de ignorancia que hay que sacarla, hay que informarse, hay que interiorizarse y después opinar. ¿Y vos, que sos de la Unión Cívica Radical? No opina lo mismo para nada. La verdad que no coincido. El kirchnerismo tiene amnesia claramente. Parece que Milani pasa desapercibido. Parece que en el 83 Alfonsín, cuando declara la paz social, pasa desapercibido, porque evidentemente el juicio de la Junta Militar lo hace con mucho coraje Raúl Ricardo Alfonsín, y el peronismo no acompañó eso. O sea, de derecho humano, ustedes, y con todo el respeto que merece el doctor, creo que como ayer... Nosotros siempre hemos puesto los muertos. El peronismo siempre puso los muertos. Estoy hablando, doctor, parece que en el Frente para la Victoria el diálogo no lo tienen claro. Eso está evidente. Sobre todo cierto tipo de diálogo totalmente sesgado. Yo ¿no? recién lo acabo de escuchar, así que por favor respete la palabra. Ayer había un diputado... Ayer había... Esta es la sociedad que hoy tenemos lamentablemente con kirchnerismo. Ayer había en diputado un cuadro político, una eminencia que yo creo que tenemos en la Unión Cívica Radical con Mario Negri, en la cual no podía ni siquiera dar la palabra porque tenía diputados, personas que con el voto popular han llegado a ocupar una banca que no dejaban o no respetaban la palabra de honor del diputado. Ahora, hablando del caso puntual de Gerardo Morales, y le hago una pregunta a la sociedad, le hago una pregunta a la mesa, le hago una pregunta al equipo, a todo. Milagro Sala no ha sido corrupta, Milagro Sala no se ha... Lamentablemente esta palabra hay que decirla, no se ha burlado de lo más humilde, no hemos visto videos robando bolsas y bolsones de dólares. El video vale por una sentencia, evidentemente. Pero para eso hay un proceso. Obviamente vale que el por una proceso, sentencia, y el proceso claro. lo tiene en la causa de... Bueno, la justicia mediática, a ese punto hemos llegado, la justicia La mediática. justicia mediática, sino Sí. que hay que hacer autocrítica como seres humanos que somos, si realmente vamos a defender una corrupta o realmente vamos a defender algo indefendible. Que eso, ¿Será ahora tan el corrupta como proceso, eso? ¿Qué tiene que ver ahora con el el proceso proceso? técnico y todo lo que ustedes están explicando, que quizá ustedes quieran y avalen todo lo que ustedes pueden decir que es ficticio, a mi entender, hay causas que la están llevando a cabo, hay causas que ya están cerradas, todo lo que ustedes pueden entender que está bien, tienen que defender su espacio, hay que replantearse desde la ética y la moral si vamos a defender a una persona como Milagro Sala que realmente ha hecho demagogia en Jujuy. Además, me parece que el peronismo 30 hace segundos, construcción, el peronismo hace construcción, quizá interrumpiendo a la gente, pero jamás construye desligando en otros partidos responsabilidades que son propias. 30 segundos de nada Totalmente más. de acuerdo. Aquí el joven me ha hecho montar en cólera, pido disculpas, porque verdaderamente creo que el peronismo toda la vida ha construido sobre la base de los derechos humanos, el peronismo ha puesto siempre los mártires, y en ese sentido debo decirle al joven, y con esto no quiero darle lección de absolutamente nada, con todo respeto, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, la Biblia que el calefón. No es lo mismo hablar, ¿no es cierto?, en este caso de Raúl Alfonsín que de Mauricio Macri. No es lo mismo hablar de Leopoldo Moró que de Mauricio Macri. No es lo mismo hablar de los colaboracionistas que fueron a golpear la puerta de los cuarteles que de Raúl Apoltín, de Leopoldo Moró y de todos esos grandes cuadros radicales que honraron precisamente la historia institucional argentina, específicamente en términos de Los derechos mismos humanos. cuarteles que el 2001 el peronismo, sin ninguna duda, también ha tocado las puertas, así que creo que si hay que golpear, hablar cuarteles, si hay hemos que hablar salvado de el país en el si hay que 2001, hablar de ¿no? institucionalismo Hemos y de salvado el golpistas, país. se llevan todos los laureles el peronismo. El kirchnerismo por sobre todo. Golpistas, pero Pero estamos Más haciendo allá revisionismo de histórico en partidos esta mesa. políticos, como para cerrar No hay el que tema. hablárselo de los 90, doctor. Más allá, lo que pasa es que recordamos 30 segundos, bien, no más.
Hay que respetar el debido proceso porque para eso está la Constitución Nacional, no la televisión. Listo. Esta es la Argentina que tenemos, son los modelos que tenemos, es la gente la que elige siempre. Les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias, Germán. Gracias, doctor. Gracias, Germán. Hacemos una pausa y ya volvemos para el cierre.